El libro de contabilidad que tenía delante se difuminaba en columnas de números sin sentido. Cada trazo de mi pluma me provocaba un dolor sordo en la muñeca, que se extendía por el antebrazo. Un recordatorio físico de que llevaba 6 horas inclinado sobre este escritorio de caoba sin descanso. El sol de la tarde se filtraba a través de las altas ventanas de Carter and Associates, proyectando largas sombras sobre los pulidos suelos de madera de lo que solía ser la oficina de mi padre. Ahora era solo mío, o lo sería si pudiera sortear el campo minado legal que él había dejado atrás. Presioné los dedos contra las sienes, tratando de aliviar con un masaje el dolor de cabeza por tensión que se había convertido en mi compañero constante durante las últimas 3 semanas. La oficina olía a cuero viejo y café rancio, mezclado con el leve aroma a vainilla de la vela que ardía en la estantería. La favorita de mi madre, el único objeto reconfortante que me había permitido en este mausoleo del poder masculino. Señorita Carter, el grupo de Reynolds ha llegado para la reunión de las 4:00. La voz de Margaret crepitó a través del intercomunicador, sacándome de mis cálculos. Todo mi cuerpo se tensó. Reynolds. Solo el nombre bastaba para hacer que mi estómago se contrajera con una mezcla de temor y algo más oscuro, algo que había pasado 6 años tratando de enterrar. Gracias, Margaret. Dame 5 minutos y luego llévalos a la sala de conferencias. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía, una habilidad que había perfeccionado desde que regresé a Chicago hace 3 semanas para el funeral de mi padre. Me puse de pie, alisándome la falda lápiz negra que de repente me parecía demasiado ajustada, demasiado restrictiva. Mi reflejo en la ventana mostraba a una mujer que apenas reconocía, de 24 años, pero que se comportaba como alguien mucho mayor. El pelo oscuro recogido en un moño severo. Un maquillaje mínimo que resaltaba unos rasgos que habían perdido su suavidad en algún lugar entre Nueva York y aquí. Hoy me vestí como si fuera una armadura. Una blusa blanca impecable, una chaqueta gris oscuro con hombros marcados y las perlas de mi abuela. Las únicas joyas que mi padre no había vendido durante una de sus dificultades económicas. La reunión llevaba una semana en mi agenda, cuando el abogado de mi padre, Gerald Hampton, insistió en que la familia Reynolds debía estar presente para la lectura de ciertas cláusulas del testamento. Supuse que sería alguien de su equipo legal. Quizás Antonio Reynolds, el consejero de la familia que siempre se había encargado de las negociaciones comerciales. Debería haberlo sabido. En este mundo, el mundo del que había intentado escapar desesperadamente, nada era sencillo ni fácil de delegar. Me temblaban las manos mientras recogía las carpetas que Margaret había preparado. 6 años. Habían pasado 6 años desde aquella noche. 6 años desde que cometí el mayor error de mi joven vida, impulsada por el valor que me daba el champán y la absoluta certeza de que lo que sentía era correspondido. El recuerdo me embistió como una ola traicionera, inesperada y abrumadora. Tenía 18 años y llevaba un vestido rojo que mi padre consideraba demasiado maduro, pero que mi madre había aprobado en secreto. La finca de los Reynolds brillaba con luces y risas, celebrando algún hito empresarial que a mí no me importaba. Solo tenía ojos para una persona. Kevin Reynolds estaba de pie en la terraza, con una copa de whisky en la mano, contemplando la ciudad como si fuera suya. A sus 28 años, ya se comportaba con la autoridad de alguien que había sido preparado para el poder desde su nacimiento. Cabello oscuro, mandíbula marcada, ojos que parecían ver a través de toda pretensión y directamente a la verdad. Me acerqué a él con la intrepidez de alguien que no tenía idea de lo cruel que podía ser la realidad. Kevin, le dije, con la voz alegre por la esperanza y el vino. Tengo que decirte algo. Se volvió hacia mí y por un momento vi algo en sus ojos. Sorpresa, tal vez incluso interés. Fue suficiente para darme valor. Llevo 2 años enamorada de ti. Continué, sin poder evitar que las palabras salieran de mi boca. Sé que soy joven, pero ya no soy una niña. Veo cómo me miras a veces y creo que tú también lo sientes. Entonces lo besé allí mismo, a la vista de las puertas de cristal de la terraza, donde cualquiera desde dentro podía vernos. Durante 3 latidos, él me devolvió el beso.
Levantó la mano para acariciarme la cara y sentí una oleada de triunfo recorrerme. Entonces me empujó con tanta fuerza que tropecé hacia atrás con mis tacones. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, me dijo con voz gélida. Pensé que te habías equivocado. Me miró con algo peor que ira, con desprecio. Vete a casa, Rachel. Vuelve a tu dormitorio y a tus fantasías universitarias. Esto, dijo señalando entre nosotros, esto no existe. Pero tú me devolviste el beso. Estaba siendo educado. La crueldad en su tono había sido quirúrgica, precisa. Eres la niña pequeña de Frank Carter. Nada más. Olvida lo que crees que sentiste. Olvida lo que crees que yo sentí. Estoy comprometido con Victoria Marchetti. El anuncio se hará público la semana que viene. Me quedé allí paralizada por la humillación mientras él se alejaba. A través de las puertas de cristal, vi caras que se volvían hacia mí, gente que había presenciado mi rechazo, que me había visto lanzarme a los brazos de un hombre que claramente no quería tener nada que ver conmigo. Antonio Reynolds apareció a mi lado momentos después, amable pero firme. Déjeme llamarle un coche, señorita Carter. Creo que es hora de que se vaya a casa. Huí y seguí huyendo durante 6 años. El interfono volvió a sonar. Señorita Carter, están listos en la sala de conferencias. Respiré hondo y enderecé los hombros. Ya no era aquella ingenua joven de 18 años. Había obtenido mi título en Administración de Empresas, trabajado en Nueva York durante 3 años, construido mi propia carrera, lejos de la sombra de mi padre y del mundo de violencia envuelta en terciopelo en el que él se movía. Había regresado a Chicago solo porque la llamada del abogado lo había dejado claro. Regresa a Cana o lo perderás todo. La muerte de mi padre había sido repentina, un ataque al corazón, dijeron, aunque los rumores sugerían lo contrario. Y su testamento había sido aún más impactante que su muerte. Caminé por el pasillo, mis tacones resonaban contra el suelo de mármol con una confianza que no sentía. La puerta de la sala de conferencias estaba cerrada y a través de su panel de vidrio esmerilado podía ver varias figuras en el interior. Margaret me hizo un gesto de ánimo con la cabeza cuando me acerqué. Había sido la secretaria de mi padre durante 20 años y era una de las pocas personas de este edificio que me miraba sin especulaciones ni juicios. Tú puedes, me susurró. Tu padre estaría orgulloso. No estaba segura de eso. Mi padre había sido un hombre complicado, cariñoso pero distante, protector pero controlador. Su último mensaje para mí, transmitido a través de documentos legales y condiciones imposibles, me pareció más un castigo que un legado. Empujé la puerta. La sala de conferencias estaba diseñada para intimidar. Toda era de madera oscura y sillas de cuero, con pinturas al óleo de hombres severos, antiguos carteros, observando desde las paredes. 5 personas estaban sentadas alrededor de la mesa, y reconocí a la mayoría de ellas inmediatamente. Gerald Hampton, que parecía incómodo con su traje caro. Antonio Reynolds, con su cabello plateado impecablemente peinado. 2 hombres más jóvenes que reconocí vagamente como socios de Reynolds. Y a la cabecera de la mesa, ocupando la silla que debería haber sido mía, estaba sentado Kevin Reynolds. El tiempo se detuvo. Había cambiado, por supuesto. 6 años lo habían transformado de peligroso a letal. Su mandíbula era más dura, sus hombros más anchos bajo el traje gris oscuro, que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Ahora tenía arrugas en las comisuras de los ojos, evidencia de risas o estrés. Conociendo su mundo, probablemente lo segundo. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, revelando los rasgos afilados que habían madurado hasta convertirse en algo casi cruel en su perfección. Pero sus ojos, esos ojos eran exactamente como los recordaba, grises, como nubes de tormenta, capaces de paralizarte con una sola mirada. Esos ojos estaban fijos en mí ahora, y yo no podía respirar. Señorita Carter, dijo Gerald, levantándose rápidamente. Por favor, pase. Creo que conoce a todos los que están aquí. Obligué a mis piernas a moverse para llevarme a la silla frente a Kevin, lo más lejos de él que me permitía la mesa. Me senté con cuidado,
negándome a dejar que mis manos temblaran donde todos pudieran verlo. Señor Reynolds, saludé con voz fría y profesional. Antonio, caballeros. Kevin no se había levantado, no se había movido. Simplemente me miraba con esa expresión indescifrable y yo me sentí como si tuviera 18 años otra vez, expuesta y ridícula. ¿Empezamos? Le dirigí la pregunta a Gerald, apartando deliberadamente la mirada de Kevin. Por supuesto. Gerald carraspeó, revolviendo nerviosamente unos papeles. Como saben, estamos aquí para discutir las cláusulas específicas del testamento de su padre, disposiciones que afectan tanto a la familia Carter como a la Reynolds. Había leído los documentos iniciales. Sabía que esta reunión era necesaria, pero nada me había preparado para volver a verlo, para la forma en que mi cuerpo me traicionó, con el recuerdo de aquel beso, con el eco de la humillación que siguió. Los intereses comerciales de los Carter, continuó Gerald, como usted sabe, son muy amplios. Varias empresas legítimas, importación y exportación, promoción inmobiliaria, restaurantes, así como ciertas operaciones menos convencionales que prestan servicios a diversas familias. Traducción. Mi padre había sido un mediador, un intermediario que facilitaba los acuerdos entre las facciones irlandesa, italiana y rusa que se repartían Chicago como si fuera un pastel. Era respetado porque era neutral, fiable y lo suficientemente inteligente como para no tomar partido. Tras la muerte de tu padre, estos intereses debían pasar a ti, Rachel, como su única hija. La incomodidad de Gerald era ahora evidente. Sin embargo, tu padre incluyó varias condiciones que debían cumplirse para que se produjera esta transferencia. Condiciones que conozco, dije, aunque se me había secado la boca. Tenía que casarme en los 3 meses siguientes a su muerte y permanecer casada durante un mínimo de 1 año. Lo absurdo de la situación habría sido divertido si no fuera tan devastador. Mi padre, incluso desde la tumba, intentaba controlar mi vida, obligarme a volver al mundo del que había escapado. Si no cumplías estas condiciones, continuó Gerald con delicadeza, los intereses comerciales pasarían a tu primo, Marcus Carter. Marcus, que llevaba años malversando fondos de las cuentas familiares. Marcus, a quien los enemigos de mi padre habían prometido el liderazgo. Marcus, cuya llegada al poder desestabilizaría todas las cuidadosas alianzas que mi padre había construido. No podía permitir que eso sucediera. No solo por mí, sino por las docenas de personas cuyas vidas dependían de la estabilidad de esos acuerdos. Entiendo las condiciones, dije. Lo que no entiendo es por qué la familia Reynolds tiene que estar presente en esta conversación. Antonio carraspeó. Tu padre y yo teníamos un acuerdo, señorita Carter. Un plan de contingencia, por así decirlo, para esta situación concreta. El hielo inundó mis venas. ¿Qué tipo de acuerdo? Kevin habló por primera vez y su voz era exactamente como la recordaba. Grave, controlada, con un matiz que sugería una violencia apenas contenida. A tu padre le preocupaba el requisito del matrimonio. Quería asegurarse de que tuvieras opciones. La forma en que dijo opciones me puso los pelos de punta. Opciones, repetí con tono seco. La familia Reynolds, dijo Antonio con cautela, ha acordado proporcionarte un marido adecuado. Alguien a quien las otras familias respeten. Alguien cuya unión contigo refuerce la estabilidad que tu padre se esforzó tanto por mantener. La habitación se inclinó. Estás sugiriendo un matrimonio concertado. Estamos ofreciendo una solución, corrigió Antonio. Necesitas un marido en un plazo de 3 meses. Necesitamos. Miró a Kevin. Ciertas presiones exigen que Kevin, como cabeza de nuestra familia, también se case cuanto antes. Los ancianos creen que una Dawn soltera parece inestable, vulnerable. Así que matamos 2 pájaros de un tiro, dijo Kevin, con un tono que sugería que toda la situación le resultaba desagradable. Tú te casas conmigo, yo me caso contigo, satisfacemos ambos requisitos, mantenemos las alianzas y, en 1 año podemos divorciarnos discretamente y seguir caminos separados. Lo miré fijamente, incapaz de procesar lo que estaba oyendo. Este hombre que me había humillado
que me había mirado con desprecio hacía 6 años, me estaba proponiendo matrimonio. Esto es una locura, logré decir. Es práctico, corrigió Kevin con frialdad. Tu padre era un hombre práctico, Rachel. Sabía que necesitarías protección para manejar este negocio. Sabía que Marcus intentaría quitarte lo que es tuyo. Y sabía que la única forma de evitarlo era aliar los intereses de los Carter con una familia lo suficientemente fuerte como para respaldar tu reclamación. ¿Y tú aceptaste esto? No pude evitar que la amargura se reflejara en mi voz. Aceptaste casarte con la chica a la que humillaste públicamente en tu fiesta de compromiso hace 6 años. Algo brilló en sus ojos, quizás irritación o el reconocimiento de que no iba a ponérselo fácil. Eso fue hace mucho tiempo, no lo suficiente. Escucha, intervino Antonio. Sé que esto es inesperado. Inesperado. Me reí y sonó áspero incluso para mis propios oídos. Esto es chantaje disfrazado de benevolencia. Mi padre sabía que no tendría otra opción. Todos sabían que no tendría otra opción. Tienes opciones, dijo Kevin, inclinándose ligeramente hacia adelante. Puedes rechazarlo, dejar que Marcus se haga cargo y esperar que las otras familias no destruyan todo lo que tu padre construyó. Puedes intentar encontrar otro marido en 3 meses. Buena suerte con eso. Por cierto, ya que la mayoría de los hombres de este mundo te verán como mercancía dañada. La frase me golpeó como una bofetada. Oh, continuó, con la voz más grave. Puedes aceptar el acuerdo. Nos casamos en una ceremonia que satisfaga los requisitos de todos. Vivimos bajo el mismo techo por las apariencias. Cumplimos con nuestras obligaciones. Y en un año, ambos nos marchamos con lo que necesitamos. Tú conservas tu herencia. Yo satisfago a los ancianos. Y ninguno de los dos tiene que fingir que esto significa algo. La forma fría en que lo describió hizo que algo dentro de mí se endureciera. Tenía razón en una cosa. No tenía opciones reales. No si quería preservar el legado de mi padre, proteger a las personas que dependían de estos acuerdos comerciales y evitar que Marcus lo destruyera todo. Pero eso no significaba que tuviera que ponérselo fácil. Si acepto esto, dije lentamente, tengo condiciones. Kevin levantó una ceja. No estás precisamente en posición de negociar. Tú tampoco, le respondí. Tus mayores quieren que te cases con alguien adecuado, alguien que pueda estar a tu lado en público sin avergonzar a la familia. ¿Cuántas candidatas adecuadas tienes en la recámara? ¿Cuántas mujeres están dispuestas a contraer un matrimonio político con un hombre cuya reputación está ligada precisamente al tipo de actividades que quitan el sueño a la gente normal? Una sonrisa peligrosa se dibujó en sus labios. Cuidado, Rachel, estás hablando de tu futuro marido. Mi marido temporal, le corregí, durante un año. Después de eso no tendremos que volver a vernos nunca más. Bien, se recostó en su silla, la imagen del control despreocupado. Expón tus condiciones. Mi mente se aceleró. Dormitorios separados. No mostrar afecto en público más allá de lo estrictamente necesario para guardar las apariencias. Mantengo el control de los negocios de Carter. No interfieres en mis decisiones a menos que afecten directamente a los intereses de Reynolds. Y cuando termine el año, el divorcio será inmediato y sin oposición. De acuerdo, dijo Kevin sin dudar. Mis condiciones. Te mudas a la finca de Reynolds inmediatamente después de la boda. Asistes a las funciones familiares según sea necesario. No avergonzarás ni a mí ni al apellido de la familia. Serás fiel durante la duración de este matrimonio. No quiero rumores sobre mi esposa que me hagan parecer débil. Y nunca jamás mencionarás aquella noche de hace 6 años. Por lo que todos sepan, esta es una alianza estratégica entre nuestras familias. Nada más. La referencia a aquella noche hizo que el calor inundara mis mejillas, pero me obligué a mantener la mirada fija en él. De acuerdo, Gerald ya estaba sacando los documentos. Excelente. Tendremos que actuar con rapidez. El plazo de 3 meses no nos deja mucho tiempo para planificarlo. Sugiero una ceremonia pequeña, solo con la familia más cercana y los socios clave. Lo que sea necesario, dijo Kevin, poniéndose de pie. La reunión había terminado claramente. Antonio coordinará los detalles contigo, Rachel.
La boda tendrá lugar dentro de 4 semanas. ¿4 semanas? Me iba a casar en 4 semanas con el hombre al que había pasado 6 años intentando olvidar. Se dirigió hacia la puerta, seguido por sus socios, pero en el umbral se detuvo y se volvió hacia mí. Por un momento, su expresión fue indescifrable. No era el frío desdén que recordaba, sino algo más complicado. Esto no tiene por qué ser una guerra, Rachel, dijo en voz baja. Podemos pasar este año sin hacernos la vida imposible el uno al otro. ¿Podemos? Lo desafié. Porque desde mi punto de vista, hacernos la vida imposible el uno al otro podría ser lo único honesto de este acuerdo. Algo que podría haber sido respeto se reflejó en su rostro. Luego se fue, dejándome sola en la sala de conferencias con Gerald y el peso de una decisión imposible que en realidad no era una decisión en absoluto. Iba a casarme con Kevin Reynolds. Que Dios nos ayude a los dos. El anillo de compromiso llegó por mensajería 3 días después. Un enorme diamante talla esmeralda, flanqueado por piedras más pequeñas engastadas en platino. Venía con una nota con la letra angular de Kevin. Por las apariencias, no le des importancia, como si yo lo hiciera. Me lo puse en el dedo. Observé cómo reflejaba la luz de la tarde que entraba por la ventana de mi apartamento y no sentí nada más que el frío peso de la obligación. Mi pequeño estudio en Lincoln Park de repente me pareció asfixiante. Las paredes demasiado cerca, el techo demasiado bajo. Todo me recordaba que este espacio, esta independencia, era temporal. En 4 semanas, sería la señora de Kevin Reynolds, viviendo en la finca donde una vez había hecho el ridículo. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Antonio con los detalles de la boda. Necesitaba aprobar la lista de invitados, seleccionar el menú, concertar una cita con un diseñador del que nunca había oído hablar, pero cuyo nombre aparentemente significaba algo en su mundo. Lo ignoré y volví a mi ordenador portátil, donde brillaban las hojas de cálculo de los negocios de mi padre. Cuanto más profundizaba en sus asuntos, más complicada se volvía la situación. Había sido más que un intermediario. Había sido la araña en el centro de una telaraña que conectaba a familias que oficialmente se odiaban, pero que en silencio necesitaban su terreno neutral para negociar. Y Marcus había estado envenenando sistemáticamente esa red durante meses. El nombre de mi primo aparecía en transacciones sospechosas, filtración de información a rivales, mala gestión deliberada de cuentas clave. Mi padre debía de saberlo, pero no había podido demostrarlo sin provocar una ruptura familiar. Ahora Marcus estaba al acecho, esperando a que yo fracasara, esperando a que pasara el plazo de 3 meses para poder intervenir y reclamarlo todo. Los golpes en la puerta me hicieron sobresaltar. No esperaba a nadie. Mis pocos amigos en Chicago se habían desvanecido durante mis años en Nueva York, y la gente del mundo de mi padre, antiguos socios, compañeros de negocios, habían mantenido una distancia prudente desde el funeral, como si la proximidad a mí pudiera ser contagiosa. A través de la mirilla vi a Antonio Reynolds de pie en el pasillo, incómodo con su abrigo caro. Abrí la puerta. Si ha venido a hablar de los arreglos florales, ya le he dicho al coordinador que las rosas blancas están bien. ¿Puedo pasar? Su tono era amable, casi paternal, lo que inmediatamente me puso en guardia. Me aparté, invitándole a entrar en mi modesto espacio. Sus ojos recorrieron el estudio, el sofá-cama que me servía de cama, la pequeña cocina, la única ventana que daba a una pared de ladrillo, y vi que intentaba ocultar su sorpresa. Sé que no es gran cosa, dije a la defensiva, pero es mío. Lo pagué yo misma, sin dinero de la familia, sin ataduras. No te estoy juzgando, me aseguró Antonio, acomodándose en mi única silla decente. De hecho, respeto que hayas construido algo independiente. Tu padre hablaba muy bien de tu trabajo en Nueva York. Eso me pilló desprevenida. Sí, lo hacía. Frank estaba orgulloso de ti, Rachel, aunque no supiera cómo demostrarlo. Quería que tuvieras opciones que él nunca tuvo. La expresión de Antonio se volvió seria. Por eso estoy aquí. Necesito que entiendas en qué te estás metiendo. Crucé los brazos apoyándome en la encimera de la cocina. No soy ingenua, Antonio. Crecí en este mundo. Sé lo que hace la familia Reynolds. ¿Y tú?
Mer estudió con atención. Kevin no es tu padre, Rachel. Frank era un mediador, un negociador. Kevin es un gobernante. Su trabajo no es lograr la paz entre las familias. Es mantener el dominio, garantizar que el nombre de los Reynolds tenga suficiente peso como para que otras familias se lo piensen 2 veces antes de desafiarnos. Sé que es peligroso, dije en voz baja. Peligroso no es suficiente para describirlo. Antonio se inclinó hacia adelante. Kevin se hizo cargo de las operaciones familiares hace 5 años, cuando mataron a su padre. Tenía 28 años y, en 6 meses, eliminó a todos los rivales que pensaban que la juventud era sinónimo de debilidad. Reestructuró toda la organización, logró la reconciliación entre las familias irlandesas y negoció tratados con los rusos que su padre nunca habría podido conseguir. Es brillante, despiadado y está completamente comprometido con la protección de lo que es suyo. «Qué suerte tengo», murmuré. La expresión de Antonio se suavizó. «No te digo esto para asustarte. Te lo digo porque necesitas comprender que casarte con Kevin significa más que unos simples papeles legales y apariciones públicas. Significa formar parte de algo más grande, algo que la gente observará, juzgará y potencialmente explotará. Quieres decir que seré un objetivo». «Ya lo eres», dijo con delicadeza. «En el momento en que el testamento de tu padre se hizo público, te convertiste en una pieza del tablero. Marcus no es el único interesado en las operaciones de Carter. Hay familias a las que les encantaría ver a Kevin debilitado y que te utilizarían para lograrlo si se les presentara la oportunidad. Pensé en las últimas 3 semanas, en la sensación de estar siendo observada cuando caminaba hacia mi coche, en las llamadas anónimas a mi móvil, en las sutiles preguntas de gente que apenas conocía sobre mis planes. ¿Alguien me ha estado siguiendo?», pregunté. Antonio tuvo la delicadeza de parecer ligeramente culpable. «Kevin asignó seguridad el día que nos reunimos contigo. Discreta pero presente. Se toma muy en serio la protección, especialmente para los miembros de la familia. Yo aún no soy de la familia. Te convertiste en familia en el momento en que aceptaste casarte con él». Antonio se levantó y se acercó a la ventana. «Rachel, conozco a Kevin desde que nació. Lo vi crecer en este mundo. Lo vi aprender a lidiar con sus crueldades. Aquella noche, hace 6 años, la fiesta de compromiso. No quiero hablar de eso», interrumpí bruscamente. «Tienes que entender el contexto», continuó Antonio, ignorando mi protesta. «Victoria Marchetti fue que un acuerdo político. Sus familias habían negociado ese compromiso antes de que Kevin tuviera edad suficiente para opinar. Él se preocupaba por ella como uno se preocupa por un socio comercial, con respeto, cordialidad, pero sin emoción real. Entonces, el beso no significó nada», dije con amargura. «Yo no he dicho eso». Antonio se volvió hacia mí. Dije que él no amaba a Victoria. Lo que vi esa noche, la forma en que te besó antes de detenerlo, eso fue real. Pero Kevin no podía permitirse lo real. No entonces. Una Dawn soltera mostrando afecto genuino a alguien fuera de los canales aprobados. Eso se habría considerado una vulnerabilidad, una debilidad que otras familias podrían explotar. Se me encogió el pecho. Así que me humilló para protegerse a sí mismo. «Te humilló para protegerte». Antonio me corrigió en voz baja. «Si otras familias hubieran pensado que eras importante para él, te habrías convertido en un objetivo. Habrían presionado a tu padre para que te utilizara como moneda de cambio. Kevin hizo lo que tenía que hacer. Se aseguró de que nadie pensara que eras importante. La explicación debería haberme hecho sentir mejor. En cambio, lo empeoró todo. Saber que el rechazo había sido calculado, saber que él era capaz de tal crueldad, incluso por razones estratégicas. «¿Qué le pasó a Victoria?», me oí preguntar. La expresión de Antonio se ensombreció. «Murió hace 2 años, en un accidente de coche en Lakeshore Drive. Kevin estaba en Milán cuando ocurrió, negociando con las familias de la Cosa Nostra. Cuando regresó, ella ya había sido enterrada. Y nadie cuestionó el momento», dije lentamente. «La gente lo cuestionó», admitió Antonio, «pero nunca se probó nada. Victoria había estado bebiendo esa noche.
Había testigos en el restaurante que la vieron tambalearse al salir. El accidente se consideró un accidente, trágico, pero no sospechoso. Estudié su rostro. ¿Pero tú no te lo crees? Se quedó callado durante un largo rato. Creo que Victoria Marchetti sabía cosas que no debía saber. Creo que tenía una aventura con alguien de una familia rival. Y creo que Kevin se enteró 2 días antes de que ella muriera. La insinuación flotaba pesadamente en el aire entre nosotros. ¿Lo sabía? Kevin estaba en Milán, repitió Antonio con firmeza. Una coartada perfecta, pero había gente cercana a Victoria, gente que podría haberla animado a traicionarlo. Tuvieron una serie de accidentes desafortunados en los meses siguientes. Ataques al corazón, accidentes de coche, un suicidio especialmente trágico. Me senté en el sofá, sintiendo de repente la necesidad de sentarme. Este era el mundo al que me estaba casando, donde la justicia se impartía en la oscuridad, donde la lealtad era la única moneda que importaba, donde incluso la apariencia de traición podía ser fatal. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté. Porque quiero que entiendas quién es Kevin. La voz de Antonio era mesurada. No es un buen hombre, Rachel. Ha hecho cosas que harían perder el sueño a la mayoría de la gente, pero tiene un código. Protege lo que es suyo con todo lo que tiene. Valora la lealtad por encima de todo. Y una vez que seas su esposa, una vez que formes parte de esta familia, quemará el mundo antes de permitir que nadie te haga daño. Eso no es un consuelo, susurré. No pretende serlo. Pretende ser la verdad. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Una cosa más. Kevin sabe que has estado investigando a Marcus. Levanté la cabeza de golpe. ¿Cómo? Tiene gente en todas partes, Rachel. En la organización de Marcus. En la antigua red de tu padre. Probablemente en la cafetería que hay debajo de este apartamento. No puedes dar un paso en esta ciudad sin que Kevin se entere. La violación de la privacidad debería haberme enfurecido. En cambio, sentí una extraña especie de resignación. Por supuesto, Kevin estaba vigilando. En su mundo, la información era poder y la ignorancia era la muerte. Dile, dije con cautela, que si quiere saber lo que estoy haciendo, puede preguntármelo directamente en lugar de espiarme. Antonio frunció los labios. Se lo transmitiré, aunque sospecho que encontrará tu actitud más divertida que amenazante. Después de que se marchara, me senté en la creciente oscuridad de mi apartamento, con el anillo de compromiso pesando en mi dedo. Saqué mi teléfono y antes de que pudiera arrepentirme, escribí un mensaje al número que Antonio me había dado para emergencias. Si vas a hacer que me sigan, lo menos que podrías hacer es contratar a gente más discreta. El tipo del sedán azul lleva 3 días aparcado frente a mi edificio. Incluso el vagabundo de la esquina se ha dado cuenta. La respuesta llegó casi de inmediato. No es uno de los míos. Se me heló la sangre. Entonces, ¿quién? Quédate dentro. Cierra la puerta con llave. Alguien viene. Ya me estaba moviendo, echando el cerrojo, comprobando las cerraduras de las ventanas. Me temblaban las manos mientras sacaba el revólver de mi padre del cajón de la mesilla de noche. El único objeto suyo que había conservado. Lo único que me hacía sentir un poco menos vulnerable. Sonó mi teléfono. La voz de Kevin era aguda, controlada. ¿Estás sola? Sí. Bien. Hay 3 hombres en un todoterreno negro a 2 manzanas de tu edificio. Llevan 1 hora dando vueltas, esperando el cambio de turno de vigilancia. Antonio está a 5 minutos con un equipo. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. 30 minutos. Intentaba identificarlos antes de enviar a la gente, pero se mueven más rápido de lo esperado. Oí algo de fondo, motores de coches. Voces urgentes. Rachel, escúchame con mucha atención. Si alguien llama a tu puerta antes de que llegue Antonio, no abras. Si intentan forzar la entrada, hay una escalera de incendios fuera de la ventana de tu cocina. Baja, no subas, y dirígete hacia la calle principal. Mantente a la vista. Quédate entre la multitud. ¿Crees que van a...? Creo que Marcus está poniendo a prueba tu protección.
Creo que quieres saber si me importas lo suficiente como para responder a una amenaza contra ti. La voz de Kevin se endureció y está a punto de descubrir exactamente cuánto me importa lo que es mío. Lo que es mío. Esas palabras no deberían haberme emocionado, pero lo hicieron. Entonces lo oí, pasos en el pasillo fuera de mi puerta. Pesados, deliberados, nada que ver con el arrastrar de pies de mi anciano vecino. Hay alguien ahí fuera, susurré. No abras esa puerta, Kevin. Antonio está a 2 minutos. El pomo de la puerta traqueteó. Luego se oyó un sonido más agudo. Algo metálico raspando la cerradura. La estaban forzando. Me acerqué a la ventana, con el teléfono aún pegado a la oreja y el revólver pesado en la otra mano. A través del cristal, pude ver la escalera de incendios que mencionó Kevin. Oxida, pero sólida. «Están entrando», dije. La respuesta de Kevin fue fría. «Entonces es hora de que aprendan lo que pasa cuando alguien toca lo que me pertenece. Ve a la escalera de incendios ahora mismo». Ya estaba saliendo por la ventana cuando oí que mi puerta se abría de golpe detrás de mí. Voces masculinas hablando en voz baja. El ruido metálico de mis pies en la escalera de incendios debió de alertarlos, porque segundos después apareció una cara en la ventana de mi cocina. No lo pensé. Simplemente apunté con el revólver y disparé. El cristal se rompió. El hombre se echó hacia atrás con un juramento y yo corría por la escalera de incendios, con mis zapatos de vestir resbalando sobre el metal mojado. Mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a estallar. Llegué al callejón y corrí hacia la farola, hacia la gente, hacia la seguridad. Detrás de mí oí gritos. Más choques. Entonces oí el sonido característico de varios coches frenando en seco. Antonio apareció en la entrada del callejón, flanqueado por 4 hombres que no reconocí. Sus armas eran visibles, sin fingimientos, sin sutilezas. Era un mensaje. «Señorita Carter». La voz de Antonio era notablemente tranquila, dado el caos. «¿Está herida?». Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Uno de los hombres desapareció en el edificio. Los demás tomaron posiciones bloqueando el callejón. Antonio me guió hacia un elegante coche negro en el que Kevin esperaba junto a la puerta abierta, con una expresión absolutamente fría. Me miró, recorriendo con la mirada mi cabello enmarañado, mis medias rotas y el revólver que aún sostenía en mi mano temblorosa. Luego se quitó la chaqueta y me la colocó sobre los hombros. «Sube al coche», dijo en voz baja. «Mi apartamento es ahora la escena de un crimen. No puedes quedarte allí». Me acarició la cara con una delicadeza sorprendente, levantándome la barbilla para que tuviera que mirarle a los ojos. «¿Te han tocado?». «No, me escapé antes». «Bien». Me acarició la mejilla con el pulgar, un gesto que me pareció más íntimo de lo que debería. Luego, su expresión se endureció de nuevo. «Esta noche te vienes a casa conmigo, sin discusiones». Pero Rachel, su voz se volvió peligrosa. «Alguien acaba de intentar secuestrarte en tu propia casa. Fueran quienes fueran, quien quiera que los enviara, esto ya no es un peligro teórico. Necesitas protección real y yo te necesito donde pueda verte. Así que te vienes a casa conmigo ahora mismo y te quedarás allí hasta que averigüe quién es el responsable de esto». «Esto no formaba parte del trato», protesté débilmente. «El trato cambió en el momento en que vinieron a por ti». Los ojos grises de Kevin eran oscuros como una tormenta bajo la luz de la farola. «Ahora eres mía, Rachel, y yo protejo lo que es mío». Antes de que pudiera discutir, me estaba guiando hacia el asiento trasero. Antonio se deslizó a mi lado mientras Kevin ocupaba el asiento del copiloto, con el teléfono ya pegado a la oreja, dando rápidas instrucciones en italiano. Cuando nos alejamos de mi edificio de apartamentos, vi a hombres trajeados entrando por la puerta principal. Más hombres desapareciendo en el callejón. La respuesta de Kevin a la amenaza no fue sutil. Fue abrumadora. Mis manos finalmente dejaron de temblar en algún lugar cerca de Michigan Avenue. Aparté los dedos del revólver y dejé que Antonio lo cogiera con cuidado. «Lo has hecho bien», dijo en voz baja. «La mayoría de la gente se queda paralizada cuando la atacan. Tú has actuado. He disparado por mi propia ventana. Te has defendido. Kevin estará contento».
Miré al asiento delantero donde Kevin seguía hablando en italiano a toda velocidad. Su voz era seca y fría. No parece contento, está furioso. Antonio lo corrigió, pero no contigo, con quien quiera que pensara que podía tocar a su prometida sin consecuencias. La palabra resonó de forma extraña, prometida. En 4 semanas sería su esposa, pero esa noche, por primera vez, comprendí lo que eso significaba realmente en su mundo. Significaba que ya no era solo Rachel Carter, tratando de lidiar con el legado de su padre. Era la futura esposa de Kevin Reynolds, y eso me convertía en la mujer más protegida de Chicago, o en el objetivo más importante. La finca de los Reynolds tenía un aspecto diferente por la noche. Se parecía menos al elegante escenario de mi humillación y más a una fortaleza. Puertas de seguridad, cámaras de vigilancia, guardias apostados a intervalos a lo largo del camino. Kevin no había exagerado en cuanto a la protección. Nos detuvimos frente a la casa principal y finalmente me permití procesar lo que acababa de suceder. Alguien había intentado secuestrarme de mi propio apartamento. El espacio que creía seguro, independiente, mío. Esa ilusión ahora estaba completamente destrozada. Kevin abrió mi puerta antes de que Antonio pudiera hacerlo. Extendió su mano. La tomé automáticamente, dejando que me ayudara a salir. Su palma estaba cálida contra la mía, con callos que me recordaban que no era solo un hombre que daba órdenes. También las cumplía. María te llevará a la habitación de invitados, dijo, con la voz aún tensa por la ira contenida. Descansa un poco. Hablaremos por la mañana. Quiero saber quién ha sido. Mañana. No era una sugerencia. Ahora mismo necesitas asimilar lo que ha pasado. Confía en mí, Rachel. El shock no se siente de inmediato. Dale una hora y empezarás a temblar de nuevo. Tenía razón. Me di cuenta de que la adrenalina estaba desapareciendo, dejando atrás un agotamiento profundo que hacía que mis piernas se sintieran inestables. María resultó ser una mujer de unos 60 años con ojos amables y un comportamiento sensato. Me guió a través de la enorme casa, pasando por habitaciones que recordaba vagamente de aquella desastrosa fiesta, subiendo una amplia escalera hasta el segundo piso. El señor Reynolds preparó esta habitación él mismo, dijo María, abriendo una puerta que reveló un espacio que no se parecía en nada a lo que esperaba. No era ostentoso ni intimidante. Al contrario, era cómodo. Suaves tonos grises y cremas, una cama Forrester con lo que parecía ropa de cama realmente acogedora, un asiento junto a la ventana con vistas a los jardines. Hay ropa en el armario, continuó María. El señor Reynolds tenía tus tallas desde la prueba del anillo de compromiso. El baño está por allí. Si necesita algo, cualquier cosa, use el teléfono de la mesita de noche. La extensión 7 comunica con la cocina. La extensión 9 comunica directamente con el señor Reynolds. Me dejó sola y finalmente me dejé caer sobre el borde de la cama. Mis manos volvían a temblar, tal y como Kevin había predicho. La escena del disparo del revólver se repetía en mi mente. La cara del hombre en la ventana. La forma en que había explotado el cristal. Lo fácil que habría sido fallar. Debería llamar a alguien. ¿Pero a quién? No me quedaban amigos íntimos en Chicago. La familia de mi madre la había repudiado cuando se casó con mi padre. Los pocos colegas de Nueva York a los que podría importarles no entenderían este mundo. Estaba completamente sola, excepto por el hombre que me había rechazado hacía 6 años y que ahora era mi única protección. Un suave golpe interrumpió mi espiral. ¡Adelante!, grité, esperando que fuera María. En cambio entró Kevin, llevando una bandeja con té y lo que parecía whisky. Se había cambiado el traje por unos vaqueros oscuros y una camiseta Henley que le hacían parecer más joven, más accesible, aunque la fría calculadora mirada de sus ojos seguía intacta. «Deberías comer algo», dijo, dejando la bandeja en la mesita de noche. «Pero supongo que no tienes hambre, así que he traído alternativas. Alcohol y cafeína. Menuda combinación. Té para reconfortarte, whisky para ser sincero». Vertió 2 dedos de líquido ámbar en una copa de cristal y me la entregó. «Bebe. Te ayudará con los temblores». La cogí y nuestros dedos se rozaron. El contacto me provocó una desagradable sacudida, un recuerdo muscular de hacía 6 años,
cuando su tacto lo era todo para mí. Kevin se sirvió su propia copa y se acomodó en el sillón junto a la ventana, estudiándome con esos ojos grises indescifrables. ¿Quieres saber quién estaba detrás de todo esto? Por supuesto que sí. Los hombres que capturamos eran matones a sueldo, profesionales, pero no especialmente hábiles, lo que me dice que quien los envió no esperaba encontrar resistencia. Pensaban que eras un blanco fácil. Pero tú sabes quién los contrató. Insistí. Tengo una fuerte sospecha. Kevin removió su whisky. Tu primo Marcus se reunió con representantes de la familia Castellano hace 3 días. Los Castellano llevan años intentando entrar en el territorio que controlaba tu padre. Con tu desaparición, Marcus hereda y ya ha manifestado su disposición a llegar a acuerdos con ellos. Así que intentaron secuestrarme para acelerar el proceso. El whisky me quemó al tragarlo, pero tenía razón. Me ayudó. ¿Qué les pasa? Algo oscuro cruzó por el rostro de Kevin. ¿No quieres saberlo? Sí, quiero. Me incliné hacia adelante. Si voy a formar parte de este mundo, si voy a casarme contigo y vivir aquí y fingir que somos un frente unido, entonces necesito entender cómo funciona. ¿Qué les pasa a las personas que vienen a por mí? Kevin se quedó callado durante un largo rato, sopesando si decirme la verdad o una mentira cómoda. Finalmente dijo, desaparecen, no inmediatamente. Primero, nos cuentan todo lo que saben, quién los contrató, cuál era el plan, quién más está involucrado. Luego se les da un trato que envía un mensaje a cualquiera que pueda considerarte un objetivo. ¿Un trato? Repetí. ¿Te refieres a matarlos? Me refiero a eliminarlos como amenaza de forma permanente. Su voz no mostraba arrepentimiento ni remordimiento. En mi mundo, Rachel, la misericordia se considera una debilidad. Si les dejo vivir, eso sugiere que no eres lo suficientemente valiosa como para justificar consecuencias reales. Invita a futuros ataques. Se me revolvió el estómago. Esta era la realidad a la que me había apuntado. Un mundo en el que la violencia era la moneda de cambio y las vidas se negociaban para obtener ventajas estratégicas. ¿Y Marcus? Pregunté. Es intocable por ahora. Kevin apretó la mandíbula. Es familia. Tu familia. Actuar directamente contra él provocaría una guerra para la que aún no estoy preparado. Pero lo estamos vigilando. Cada movimiento, cada reunión, cada transacción. Cuando cometa un error, y lo hará, tendré la justificación que necesito para matarlo y eliminarlo como amenaza para ti. Kevin dejó su copa y se acercó, agachándose para quedar a la altura de mis ojos. Rachel, necesito que entiendas algo. En el momento en que aceptaste casarte conmigo, pasaste a ser mi responsabilidad protegerte. No es romanticismo, no es sentimentalismo, es un hecho. Un ataque contra ti es un ataque contra mí, contra mi autoridad, contra mi capacidad para proteger lo que me pertenece. No puedo permitirlo. Así que se trata de tu reputación. Se trata de mantenerte con vida. Su voz era feroz. ¿Ahora crees que pasé 2 años forjando alianzas, negociando tratados, eliminando rivales solo para que todo se desmoronara porque un primo ambicioso y una familia rival pensaron que mi futura esposa era una víctima aceptable? Eso no va a suceder. Estudié su rostro, buscando algún indicio del joven que me había besado hacía 6 años. Pero esa persona, si es que alguna vez existió, estaba enterrada bajo capas de autoridad y violencia calculada. El recuerdo afloró sin que yo lo pidiera, y esta vez lo dejé venir. Fue 3 semanas después de la fiesta de compromiso. Había vuelto a Northwestern, me había sumergido en mis estudios, había intentado fingir que aquella noche nunca había ocurrido, pero mi padre había insistido en que asistiera a una cena de negocios en la finca de los Reynolds, una negociación sobre disputas territoriales que requería un terreno neutral. Estaba sentada en la biblioteca, intentando pasar desapercibida, cuando Kevin entró. Pareció sorprendido al verme. Entonces se le había puesto esa máscara fría. Tu padre está en el comedor, había dicho secamente. Sé que me estoy escondiendo. ¿De qué? De ti. De todos los que me vieron hacer el ridículo hace 3 semanas. Se había quedado callado durante un largo rato. Entonces, inesperadamente, dijo,
No hiciste el ridículo. ¿En serio? Porque me sentí bastante ridícula al ser rechazada delante de la mitad de la élite criminal de Chicago. Fuiste valiente. Su voz había sido más suave de lo que jamás la había oído. Imprudente, joven y completamente inapropiada, pero valiente. La mayoría de la gente en este mundo nunca dice lo que realmente siente. Porque los sentimientos son debilidades, recité con amargura. Porque los sentimientos son peligrosos. Se había acercado y por un momento pensé. Pero entonces Victoria llamó desde el pasillo y Kevin volvió a transformarse en el frío desconocido. Vuelve a la escuela, Rachel. Olvídate de este mundo. Olvídate de mí. Construye algo mejor. Lo intenté. Dios, lo intenté. ¿A dónde te fuiste? La voz de Kevin me trajo de vuelta al presente. En la biblioteca, hace 6 años, me dijiste que construyera algo mejor. Él apartó la mirada y vi que apretaba la mandíbula. Lo decía en serio. Y sin embargo, aquí estamos. Tomé otro sorbo de whisky. Dime una cosa, Kevin. Cuando aceptaste este acuerdo matrimonial, cuando Antonio te trajo la propuesta de mi padre, ¿dudaste en algún momento? ¿Pensaste en lo que me dijiste aquella noche? Cada segundo de cada día desde la admisión fue tan silencioso que casi lo paso por alto. ¿Crees que no lo recuerdo? ¿Crees que no sé exactamente lo cruel que fui? Entonces, ¿por qué? Porque dejarte creer que me importabas habría sido aún más cruel. Se acercó a la ventana y se quedó allí de pie. Tenías 18 años, Rachel. 18 años, ingenua, llena de ideas sobre el amor, el romance y el futuro. Si te hubiera animado, si te hubiera dejado creer que había algo entre nosotros, me habrías esperado. Habrías perdido años esperando a un hombre que nunca podría darte lo que te merecías. Así que decidiste lo que yo me merecía. Sí, se volvió hacia mí y ahora había algo crudo en su expresión. Decidí que te merecías más que convertirte en la esposa de un mafioso a los 18 años. Decidí que te merecías la oportunidad de vivir en el mundo real, de construir una carrera, de encontrar a alguien que pudiera amarte sin estar constantemente calculando cómo mantenerte a salvo de los enemigos. Decidí que te merecías algo mejor que yo. La honestidad en su voz me hizo doler el pecho. Y ahora es demasiado tarde. Su sonrisa era amarga. Ahora ambos estamos atrapados por circunstancias que ninguno de los dos quería. Tú necesitas un marido para conservar tu herencia. Yo necesito una esposa para satisfacer a los ancianos. Así que sacaremos lo mejor de una situación imposible. Durante un año, él aceptó. Después de eso serás libre. Me aseguraré de que el divorcio sea discreto, de que conserves todo lo que necesites. Podrás volver a Nueva York. Reconstruir tu vida en un lugar donde no pueda alcanzarte. Debería haber sido un consuelo saber que esto era temporal, saber que tenía una fecha de salida. Pero en cambio, lo sentí como una pérdida. ¿Y tú? Le pregunté. ¿Qué pasará después de un año? Encontraré otra esposa, una que aprueben los ancianos, una que entienda este mundo. Volvió a sentarse en su silla, de repente con aspecto agotado. Alguien que no me mire como si fuera un monstruo cada vez que tomo una decisión que nos mantiene vivos a los dos. No creo que seas un monstruo, dije en voz baja. Deberías, me miró a los ojos. Porque eso es lo que exige este mundo, Rachel. Monstruos o víctimas. Y yo decidí hace mucho tiempo cuál de los dos sería. Nos quedamos sentados en silencio durante un rato, con el peso de todo lo que no se había dicho flotando entre nosotros. Finalmente, Kevin se levantó. Duerme un poco. Mañana repasaremos los protocolos de seguridad, a dónde puedes ir, en quién puedes confiar, qué hacer si pasa algo, y tenemos que acelerar los preparativos de la boda. Cuanto más tiempo seas solo mi prometido, más vulnerable serás. Una vez que nos casemos, atacarte significará declarar la guerra a toda la familia Reynolds. Estaba en la puerta cuando recuperé la voz. Kevin se detuvo y miró hacia atrás. Gracias por esta noche. Por la protección, gesticulé impotente. Por todo. Algo cambió en su expresión. Sorpresa tal vez, o reconocimiento. Ahora eres mía y yo te protegeré, Rachel. No es algo que me tome a la ligera. Dudó y luego añadió.
Y por si sirve de algo, lo siento. Por lo de hace 6 años, por todo esto, te merecías algo mejor que lo que te ha deparado la vida. Tú también, dije en voz baja. Él sonrió, pero era una sonrisa triste. Quizás, pero al menos ahora podemos ser infelices juntos. Después de que se marchara, me puse el pijama de seda que encontré en la cómoda, exactamente de mi talla, exactamente de mi estilo, una prueba más de lo minuciosamente que la gente de Kevin me había investigado, y me metí en la cama. Las sábanas olían a cedro y a algo más, algo que me recordaba a la colonia que Kevin llevaba aquella noche de hace 6 años. Me pregunté si había elegido deliberadamente esta habitación, si se había quedado aquí imaginándome en su espacio, bajo su protección, o si yo estaba dando demasiada importancia a los detalles prácticos. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Esta noche te has ganado un enemigo poderoso. Duerme bien en tu jaula dorada. Marcus, tenía que ser él. Debería decírselo a Kevin. Debería enseñarle el mensaje. Dejar que él se encargara. Pero algo dentro de mí se resistía obstinadamente. Marcus era mi problema, mi familia, mi responsabilidad. Kevin ya había hecho suficiente, había asumido suficiente riesgo. Había pasado 6 años construyendo algo independiente. No estaba preparada para entregar todo. Ni mi seguridad, ni mi agencia, ni mi capacidad para librar mis propias batallas. Incluso si esas batallas ahora se libraban en un mundo al que nunca pertenecería por completo. Apagué la luz y me tumbé en la oscuridad, escuchando los sonidos desconocidos de la finca Reynolds. En algún lugar de esta enorme casa, Kevin estaba haciendo llamadas, movilizando recursos, asegurándose de que lo que me había pasado esa noche no volviera a suceder nunca más. Y en 4 semanas, nada menos, Antonio había dicho algo sobre acelerar las cosas. Sería su esposa. No de la forma en que había soñado a los 18 años, no con amor, ni romance, ni ninguna de las cosas que daban sentido al matrimonio, pero unidas de todos modos. Dos personas atrapadas por las circunstancias, por el deber, por el fantasma de lo que podría haber sido si hubiéramos sido otras personas. Me quité el anillo de compromiso del dedo y lo examiné a la luz de la luna. El diamante captaba la luz y la dispersaba por el techo como estrellas. Por las apariencias, decía la nota de Kevin. Pero las apariencias, estaba aprendiendo, podían convertirse en realidad en este mundo. Los matrimonios falsos tenían consecuencias reales. Las alianzas estratégicas creaban vínculos genuinos, y fingir que no te importaba a alguien era a veces la única forma de mantenerlo a salvo. Hace 6 años, había sido lo suficientemente ingenua como para creer que el amor podía conquistarlo todo. Ahora, sabía que no era así, pero en lo más profundo de mi ser, una parte traicionera de mí se preguntaba, ¿y si el frío rechazo de Kevin hubiera sido su propia forma de protección? ¿Y si alejarme había sido la única forma que él conocía de mantenerme a salvo? ¿Y si a pesar de todo, a pesar del dolor, la humillación y los años perdidos, y si una parte de él había sentido ese beso después de todo? La boda se adelantó 2 semanas, no por romanticismo o urgencia, sino porque la red de inteligencia de Kevin había descubierto 3 complots distintos contra mí, todos ellos programados para antes de la fecha original. Están tratando de eliminarte antes de que el matrimonio te haga intocable, me explicó Antonio durante el desayuno de mi tercer día en la finca. Una vez que seas la esposa de Kevin, atacarte significará la guerra. Pero mientras seas solo su prometida, soy un blanco legítimo. Terminé. Kevin entró en ese momento, ya vestido para el día con otro traje impecable. Se veía cansado. Lo había oído hablar por teléfono hasta pasada la medianoche coordinando respuestas a las amenazas. «Llevas puesto el rastreador», dijo, fijando la mirada en la delicada pulsera de mi muñeca. Parecía una joya, de oro rosa con pequeños diamantes, pero yo sabía que contenía un chip y GPS. Kevin había insistido en que lo llevara puesto en todo momento, incluso para dormir. Sí, había dejado de luchar contra estas pequeñas batallas, aunque no tenía intención de abandonar la finca. Los planes cambian, las amenazas evolucionan. Sirvió café.
Sus movimientos eran eficientes. Tenemos que hablar de la ceremonia de la boda. Pensaba que Antonio se estaba encargando de eso. Él se encarga de la logística, pero hay decisiones que solo tú puedes tomar. Kevin se sentó frente a mí y me fijé en las ojeras que tenía. ¿Quieres que vaya a la familia de tu madre? La pregunta me sorprendió. No creía que tuviera elección. No tienes por qué invitar a nadie que te haga sentir incómoda. Puede que este matrimonio sea estratégico, pero sigue siendo tu boda. Pensé en los parientes de mi madre, tíos y tías que cortaron todo contacto cuando se casó con mi padre, que se negaron a asistir a su funeral, que dejaron claro que no querían tener nada que ver con el apellido Carter. No, decidí. Solo gente de nuestro mundo, gente que entienda lo que es esto. Kevin asintió, con aire casi aliviado. Bien, menos complicaciones. Deslizó una carpeta por la mesa. Son los votos, estándar, lo suficientemente religiosos como para satisfacer la tradición, pero no tan específicos como para que ninguno de los dos tenga que mentir. Los leí, formales, impersonales, exactamente lo que cabría esperar de una alianza estratégica, sin amor ni cariño. ¿Quieres prometerme que me amarás? Su voz era desafiante. ¿Quieres prometerme que me querrás? Algo brilló en sus ojos. Prometo protegerte, Rachel. Eso es más valioso que querer en este mundo. Tenía razón, por supuesto, pero aún así me dolió. Hay algo más, continuó Kevin, con un tono más serio en su voz. La noche de bodas. Tenemos que hablar de las expectativas. Sentí cómo se me subían los colores. Creía que habíamos acordado dormir en habitaciones separadas. Así es, pero las apariencias importan y la gente estará pendiente de cualquier indicio de que este matrimonio es legítimo. Lo que significa que, en nuestra noche de bodas, tendrás que quedarte en mi habitación, el dormitorio principal. Al día siguiente podemos trasladar tus cosas a la suite contigua, pero esa primera noche tenemos que parecer una pareja de verdad. Terminé. Sí, respiré hondo. ¿Qué esperas? No espero nada. La voz de Kevin era firme. Mi dormitorio tiene una zona de estar con un sofá. Uno de nosotros puede dormir allí o hay una habitación de invitados conectada a través del baño que nadie conoce. Tenemos opciones que mantienen las apariencias sin comprometer el acuerdo. El alivio que sentí se vio complicado por otra cosa. Decepción. No, eso era ridículo. Bien, lo logré. Kevin me estudió por un momento y tuve la incómoda sensación de que podía ver cada pensamiento que intentaba ocultar. Hay una prueba de vestidos esta tarde. María irá contigo. Llévate a 2 del equipo de seguridad. Es una tienda de novias en el centro de la ciudad. ¿Qué tan peligroso puede ser? Extremadamente, si las personas adecuadas saben que estarás allí. Ya se dirigía hacia la puerta. Hazme el favor, Rachel. 2 semanas más y tendrás toda la protección de mi nombre. Hasta entonces, eres vulnerable. Y prefiero que sigas viva el tiempo suficiente para casarte conmigo. Qué romántico, murmuré. Se detuvo en la puerta y se volvió con esa expresión indescifrable. El romanticismo es un lujo que gente como nosotros no se puede permitir. La seguridad es lo que te mantiene con vida. Sé cuál prefiero. Después de que se marchara, Antonio carraspeó. No suele ser tan intenso. Podría haberme engañado. No, en serio. Kevin siempre está controlado, siempre calculando. Pero desde el ataque a tu apartamento ha estado... Antonio buscó la palabra. Agitado. Ha pedido recursos de 3 estados para investigar la amenaza. Ha cambiado sus horarios para asegurarse de estar disponible si lo necesitas. Incluso ha cancelado una reunión con las familias rusas, algo que nunca había hecho porque coincidía con tu prueba de vestido. Lo miré fijamente. Va a venir a la prueba. Insistió, dijo que no te perdería de vista hasta la boda. La expresión de Antonio era cómplice. Para ser una alianza estratégica, está siendo muy protector. La boutique nupcial estaba en Gold Coast, una pequeña tienda que atendía a mujeres que no miraban las etiquetas de los precios. María había concertado la cita y había comunicado mis tallas y preferencias, aunque no sabía muy bien cómo las sabía. El todoterreno de Kevin se detuvo justo enfrente y su equipo de seguridad hizo un barrido antes de dejarme entrar.
Él entró detrás de mí, completamente fuera de lugar entre la seda y el encaje. «Señor Reynolds», exclamó efusivamente la dueña de la boutique, «es un honor. Tenemos varios modelos que creemos que podrían ir bien con el color y la complexión de la Sarah Carter». «Estaré en la sala de espera», me dijo Kevin. «Tómate tu tiempo». La siguiente hora fue surrealista, probándome un vestido tras otro mientras María y el personal de la boutique me daban su opinión. Vestidos de gala tradicionales, diseños modernos y elegantes, modelos de inspiración vintage con intrincados bordados. Me sentí atraída por un diseño más sencillo. Seda marfil con delicadas mangas de encaje ajustadas al corpiño antes de fluir en una modesta cola. Era elegante sin ser ostentoso, hermoso sin gritar. «Mírame. Ese», dijo María con aprobación. «Te queda bien». Me miré en el espejo de tres caras. La mujer que me devolvía la mirada era una desconocida, sofisticada, serena, lista para ser la esposa de un jefe mafioso. «¿Me permites?». La voz de Kevin me sobresaltó. Había aparecido en la puerta del probador y el personal se había dispersado para dejarnos a solas. «No se supone que debes ver el vestido antes de la boda», dije automáticamente. «Estamos rompiendo la mayoría de las demás reglas». «¿Qué más da una más?». Se acercó, recorriendo el vestido con la mirada con una intensidad que me hizo arder la piel. «Es perfecto. ¿De verdad?». «Te ves», dijo, con una expresión cruda en el rostro. «Te ves como si pertenecieras a mi mundo, lo cual es peligroso para ambos». «¿Por qué peligroso?». Extendió la mano y me ajustó un trozo de encaje que se había caído sobre mi hombro. Sus dedos rozaron mi clavícula y yo temblé. «Porque me hace olvidar que esto es temporal», dijo en voz baja. «Me hace imaginar un futuro en el que esto no es solo una estrategia». Mi corazón latía con fuerza. «Kevin, pero es una estrategia», continuó endureciendo la voz. «Y no puedo olvidarlo. Tú tampoco. Este vestido, esta boda, este matrimonio, todo es un medio para alcanzar un fin. No confundas las apariencias con la realidad». Las palabras fueron duras, pero vi algo más en sus ojos. Una advertencia, tal vez, o una súplica. «No te encariñes. No cometas el mismo error que cometiste hace 6 años». «Lo entiendo», dije, aunque me dolía el pecho. «Bien». Dio un paso atrás y volvió a ponerse la máscara profesional. «Compra el vestido y todo lo que necesites. Zapatos, joyas, lo que María te sugiera. No escatimes en gastos. Te vas a casar con un Reynolds. La gente esperará la perfección». Se marchó y yo me quedé sola con el precioso vestido, sintiéndome más atrapada que nunca. Esa noche no pude dormir. La finca estaba demasiado tranquila, demasiado silenciosa. Me encontré deambulando por los pasillos, atraída por una fuerza inexplicable hacia el estudio de Kevin, la habitación donde, cuando era joven, había oído a mi padre y a su padre negociar acuerdos territoriales. La puerta estaba entreabierta y la luz se derramaba en el pasillo. Oí la voz de Kevin, baja e intensa. «No me importa lo que cueste. Encuentra a todos los que sabían la dirección del apartamento de Rachel. Encuentra a todos los que tenían acceso a esa información. Y averigua cómo los Castellano sabían nuestro horario de rotación de seguridad». Una pausa. «No, no esperes a la boda. Quiero que se encarguen de ellos ahora, esta noche. Cualquiera que haya comprometido su seguridad es un riesgo que no podemos permitirnos». Debería haberme marchado. Debería haber vuelto a mi habitación y fingido que no había oído nada, pero algo me mantuvo paralizada en mi sitio. «Victoria fue un error», dijo Kevin, y se me cortó la respiración. Debería haber sabido que ella jugaba a dos bandas, pero era joven. Pensaba que podía controlar la situación. No cometeré ese error con Rachel. Otra pausa, esta vez más larga. «Sé que ella es diferente», dijo Kevin, bajando la voz. «Eso es lo que me aterroriza. Con Victoria siempre fue por negocios. Pero Rachel», hizo un sonido de frustración. «Rachel me mira como si aún fuera humano, como si hubiera algo en mí que valiera la pena salvar. Y no puedo».
No puedo dejar que se acerque lo suficiente como para darse cuenta de que no hay nada ahí. Nada que merezca su confianza. Mi visión se nubló con lágrimas que no entendía. El matrimonio es necesario, continuó Kevin, para protegerla, para las alianzas, para la estabilidad. Pero cuando pase el año, tiene que marcharse. Necesita olvidarse de este mundo, de mí, de todo. Prométeme que si pasa algo, si esto sale mal, la sacarás de aquí. Llévala a un lugar seguro donde nada de esto pueda tocarla. Oí la respuesta amortiguada de Antonio y luego la dura risa de Kevin. ¿Amarla? No puedo permitirme amarla. En cuanto lo haga, se convertirá en el arma que todos usarán contra mí. No, mejor que piense que soy frío, que esto es solo un negocio. Mejor que me odie a que se quede aquí y mi mundo la destruya. Me tapé la boca con la mano, sofocando el sonido que intentaba escapar. Lo sé, dijo Kevin en voz baja. Sé que me estoy mintiendo a mí mismo, pero es la única forma que conozco de mantenerla a salvo de todos los demás, por mi propio bien. Entonces volví a mi habitación, con el corazón latiéndome con fuerza. Me metí en la cama y me tapé la cabeza con las mantas, como un niño que se esconde de los monstruos. Pero los monstruos ya estaban allí. Llevaban trajes caros y armas, y hablaban en clave sobre territorios y alianzas. Y el monstruo más peligroso de todos tenía los ojos grises y una voz que podía sonar casi tierna cuando creía que nadie le escuchaba. Kevin Reynolds me protegía de todos, incluido él mismo. Y yo empezaba a comprender que quizá, solo quizá, lo más cruel que había hecho hacía 6 años no era rechazarme. Era hacerme creer que no le importaba, cuando todas sus acciones desde entonces sugerían lo contrario. Faltaban 2 semanas para la boda. 2 semanas para convertirme en la señora de Kevin Reynolds. Y Dios me ayudó. Ya no estaba segura de si me estaban obligando a casarme o si una parte de mí había estado esperando este momento desde la noche en que él me rechazó. El día antes de la boda, la organización de Kevin se movió con una precisión que habría impresionado a una operación militar. Se reforzó la seguridad en la iglesia. Se comprobó los antecedentes de todos los proveedores y se trazaron rutas alternativas para ir y volver de la ceremonia. Pasé la mayor parte del día con los últimos ajustes y preparativos, rodeada de María y un equipo de estilistas que parecían decididos a convertirme en la esposa perfecta de un mafioso. El pelo, el maquillaje, las uñas, todo fue examinado y perfeccionado. Pero mi mente estaba en otra parte, repitiendo las palabras de Kevin en el estudio. No puedo permitirme amarla. El problema era que ya no estaba segura de lo que sentía. Odiar era fácil. Me había alimentado durante 6 años, me había dado un propósito, me había mantenido en marcha. Pero ahora, viviendo en su casa, viendo el cuidado que ponía en protegerme, comprendiendo el peso de la responsabilidad que llevaba, el odio se había convertido en algo más complicado. Estás pensando demasiado, observó María mientras me ajustaba la bata. Mañana es tu boda, deberías estar emocionada. No es ese tipo de boda. ¿No lo es? Ella sonrió con complicidad. He trabajado para la familia Reynolds durante 30 años. He visto crecer a Kevin. Le he visto convertirse en el hombre que soy. Y nunca le había visto así. Constantemente revisando las cámaras de seguridad, revisando personalmente cada detalle, insistiendo en participar en decisiones que normalmente delegaría. Solo está siendo minucioso. Está siendo protector. Hay una diferencia. La expresión de María se suavizó. Ese chico ha llevado el peso de esta familia desde que tenía 28 años. Ha tomado decisiones difíciles. Ha sacrificado su propia felicidad por el deber y la responsabilidad. Pero cuando te mira, un golpe seco la interrumpió. La voz de Kevin se oyó a través de la puerta. Rachel, te necesito en mi estudio ahora mismo. La urgencia en su tono me alarmó. Me puse ropa adecuada y bajé las escaleras rápidamente. María me siguió. El estudio de Kevin estaba abarrotado. Antonio, 2 hombres que reconocí como miembros de alto rango de su organización y un ordenador portátil abierto sobre la mesa que mostraba lo que parecían imágenes de vigilancia. ¿Qué pasa?, pregunté.
La expresión de Kevin era de piedra. Marcus hizo su movimiento. Giró el ordenador portátil hacia mí. Las imágenes mostraban a mi primo reunido con 3 hombres trajeados, rostros que no reconocí, pero cuya ropa cara y comportamiento cauteloso delataban el crimen organizado. Los castellanos, confirmó Antonio, y representantes de otras 2 familias que han estado poniendo a prueba nuestros límites. Están planeando algo para mañana. Se me revolvió el estómago. La boda, no un ataque, dijo Kevin rápidamente. Son más inteligentes que eso. Demasiado público, demasiados testigos. Pero planean usar la ceremonia para humillarte, para socavar la alianza antes incluso de que se establezca. ¿Cómo? Kevin apretó la mandíbula. Tienen documentos, pruebas falsas de que has estado malversando fondos de los negocios de tu padre, registros financieros que muestran transferencias a cuentas en el extranjero, correos electrónicos en los que supuestamente coordinas con Marcus la venta de activos de la empresa. Todo es falso, pero lo suficientemente convincente como para levantar sospechas. Van a presentar estas pruebas en la boda, continuó Antonio. Delante de todas las familias de Chicago, exigirán una investigación formal y sugerirán que Kevin está encubriendo la actividad delictiva de su nueva esposa. Eso os hará parecer débiles a los dos. Me hundí en una silla, con la mente dando vueltas. Marcus les ayudó a crear esto. Les proporcionó el acceso que necesitaban a los archivos de tu padre, las plantillas para las falsificaciones. La voz de Kevin era de fría furia. Lleva meses trabajando con ellos. ¿Qué hacemos? Tenemos 2 opciones. Kevin se apoyó en su escritorio, con los brazos cruzados. Cancelar la boda, retrasarla hasta que podamos refutar públicamente las pruebas. Eso nos da tiempo, pero nos hace parecer que estamos huyendo de las acusaciones. O nos casamos según lo previsto. Y durante la recepción, presentamos nuestras propias pruebas. Pruebas de que Marcus ha sido quien ha estado robando a la familia, documentación de sus reuniones con los castellanos, pruebas de su conspiración para socavar la alianza Carter-Reynolds. Antonio asintió. Llevamos semanas preparando el caso. Análisis forense financiero, imágenes de vigilancia, testimonios de personas que Marcus creía leales. Es irrefutable, pero significa exponerlo públicamente, dije lentamente. En mi boda, delante de todo el mundo. Significa defenderte, corrigió Kevin. Significa demostrar a todas las familias de Chicago que no eres alguien a quien se pueda subestimar, que atacarte tiene consecuencias. Volví a mirar las imágenes de vigilancia. Marcus estrechando la mano de hombres que querían destruirme, que intentaron secuestrarme. Mi propio primo dispuesto a traicionarme por poder y dinero. Hazlo, dije. Presenta las pruebas. Muéstrales a todos exactamente quién es Marcus. Kevin me estudió durante un largo momento. ¿Entiendes lo que esto significa? Una vez que lo expongamos, estará acabado. No solo su reputación, su vida correrá peligro. Las familias no perdonan la traición. Intentó secuestrarme. Fabricó pruebas para destruirme en mi propia boda. No se merece mi protección. Algo parecido al respeto cruzó por el rostro de Kevin. Entonces mañana no solo será nuestra boda, será una declaración de guerra. El resto del día lo dedicamos a los preparativos finales, no solo para la boda, sino para la confrontación que se avecinaba. El equipo legal de Kevin reunió la documentación. Sus técnicos prepararon las presentaciones. Su equipo de seguridad coordinó las respuestas a las posibles repercusiones. Debería haber estado aterrorizada. En cambio, sentí algo parecido a la certeza instalándose en mis huesos. Así era como tenía que ser en este mundo. No la chica ingenua que creía en el romance, sino una mujer dispuesta a defenderse con todas las armas a su alcance. Esa noche, Kevin me encontró en la terraza contemplando los jardines. La boda sería al día siguiente por la tarde, seguida de una recepción aquí, en la finca. Mañana a esta hora sería la señora de Kevin Reynolds. Con dudas, preguntó, acercándose a mí. ¿Sobre qué parte? ¿El matrimonio o la exposición pública de la traición de mi primo? Cualquiera de las dos. Ambas. Me volví hacia él. A la luz del atardecer,
parecía más joven, de alguna manera menos agobiado. ¿Puedo preguntarte algo? Depende de la pregunta. ¿Por qué aceptaste realmente este matrimonio? No la razón pública de satisfacer a los mayores, la verdadera razón. Kevin se quedó callado durante un largo rato. Pensé que no iba a responder. Entonces, porque hace 6 años tomé una decisión de la que me he arrepentido cada día desde entonces. Te alejé para protegerte. Y te vi construir una vida lejos de este mundo. Una buena vida, una vida segura, y entonces tu padre murió, y de repente volviste a estar en medio de todo aquello de lo que había intentado salvarte. Así que esto es culpa. Esto es mi negativa a fallarte por segunda vez. Su voz era feroz. Entonces no pude protegerte. Era demasiado joven, demasiado nuevo en mi cargo, demasiado vulnerable a la política. Pero ahora puedo protegerte. Como mi esposa, eres intocable. Como mi compañera, tendrás recursos y autoridad que impedirán que Marcus, los castellanos y todos los demás destruyan lo que tu padre construyó. Y después de un año, pregunté en voz baja, cuando nos divorciemos y yo me vaya, ¿qué pasará entonces? Entonces estarás a salvo, establecida, protegida por la alianza, aunque ya no estemos casados. Tendrás los negocios de los Carter, el respeto de las familias y la libertad para vivir como tú elijas. Lo has pensado bien. No he pensado en otra cosa desde que Antonio me hizo la propuesta. Kevin levantó la mano y me acarició la cara con una delicadeza inesperada. Sé que no confías en mí. Sé que probablemente me odias por lo que hice hace 6 años. Pero necesito que creas esto. Mantenerte a salvo es lo único que importa. Todo lo demás, mi reputación, mi autoridad, incluso mi vida, es secundario para asegurarme de que sobrevivas en este mundo. Se me cortó la respiración. Kevin, no, me interrumpió suavemente. No digas nada de lo que te arrepentirás. Mañana nos convertiremos en aliados, en socios. Quizás, con suerte, acabaremos siendo amigos. Pero eso es todo lo que puede ser, Rachel. Cualquier otra cosa es demasiado peligrosa. Bajó la mano y dio un paso atrás, poniéndose la máscara profesional. Descansa un poco. Mañana es un gran día. María te despertará a las 7:15 para los últimos preparativos. Lo vi alejarse, con los hombros rectos y el paso controlado. Todo en Kevin Reynolds era controlado. Su voz, sus expresiones, sus emociones, todo excepto la forma en que me miraba cuando creía que no lo estaba observando. Esa noche, me quedé despierta repasando cada interacción que habíamos tenido desde aquella reunión en la sala de conferencias, la forma en que había aparecido cuando estaba en peligro, la seguridad que había organizado, el cuidado que había puesto en cada detalle de la boda, la furia en su voz cuando hablaba de las amenazas contra mí. No puedo permitirme amarla. Pero, ¿y si ya lo había hecho? ¿Y si este matrimonio, este acuerdo estratégico, necesario y completamente lógico, era su forma de mantenerme cerca mientras mantenía la distancia suficiente para afirmar que no significaba nada? ¿Y si Kevin Reynolds me había estado protegiendo de sí mismo durante 6 años y este matrimonio era su forma de admitir finalmente que ya no podía mantenerse alejado? Me quedé dormida sin respuesta a esa pregunta y me desperté con María sacudiéndome suavemente el hombro. Es la hora, señorita Carter. Ha llegado el día de su boda. La mañana pasó en un torbellino de actividad. Me peinaron con un intrincado recogido, me maquillaron con precisión artística y me abrocharon con cuidado el vestido marfil. Cuando finalmente me miré en el espejo, apenas me reconocí. La mujer que me devolvía la mirada era elegante, segura de sí misma, lista para estar al lado de uno de los hombres más peligrosos de Chicago y reclamar su lugar en su mundo. «Estás preciosa», dijo María, con los ojos sospechosamente brillantes. «El señor Kevin se va a volver loco». «Esto es un acuerdo comercial», le recordé. «Por supuesto que lo es». Su sonrisa sugería que no lo creía más que yo. La ceremonia fue pequeña, como se había prometido, con unas 50 personas, todas ellas miembros cuidadosamente seleccionados de varias familias. La iglesia era preciosa, decorada con rosas blancas y hiedra,
con la luz del sol entrando a raudales a través de las vidrieras. Caminé sola por el pasillo, sin padre que me entregara, sin familia que me apoyara, solo yo, eligiendo este camino, aceptando este futuro. Y en el altar Kevin esperaba. Estaba guapísimo con su esmoquín negro, su cabello oscuro perfectamente peinado, sus ojos grises fijos en mí con una intensidad que me dejó sin aliento. Al acercarme vi que tenía las manos apretadas a los lados y la mandíbula tensa. Parecía un hombre que apenas mantenía el control. Llegué a él y me tendió la mano. La tomé y sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos, firmes, ligeramente temblorosos. El sacerdote comenzó la ceremonia, hablando de la unión y el compromiso, y de construir un futuro juntos. Palabras que deberían haber sonado huecas dado nuestro acuerdo, pero que de alguna manera no lo hicieron. Cuando llegó el momento de los votos, la voz de Kevin era clara y firme. Yo, Kevin Dominic Reynolds, te tomo a ti, Rachel Ann Carter, como mi esposa. Prometo protegerte, estar a tu lado y honrar la confianza que depositas en mí hoy. Mi turno. Había memorizado las palabras, las había ensayado hasta que me salían con naturalidad. Pero al mirar a los ojos de Kevin, me encontré diciendo algo completamente diferente. Yo, Rachel Ann Carter, te acepto a ti, Kevin Dominic Reynolds, como mi esposo. Prometo estar a tu lado, confiar en tu protección y ser tu compañera en todo, durante todo el tiempo que dure este acuerdo. Esa última frase no estaba en el guión. Los ojos de Kevin se abrieron ligeramente, la única señal de que lo había sorprendido. El sacerdote nos declaró marido y mujer. Kevin me levantó el velo con delicadeza y me besó. Se suponía que debía ser breve, casto, apropiado para una iglesia. Pero en el momento en que sus labios tocaron los míos, algo se encendió. Su mano se levantó para acariciar mi rostro, y el beso se intensificó. Se convirtió en algo crudo y honesto, y completamente inapropiado para nuestro público. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Los ojos de Kevin eran oscuros como una tormenta, y vi en ellos algo que nunca había visto antes: hambre, posesión y lo que parecía casi miedo. Mía susurró tan bajito que solo yo pude oírlo. Tuyo, asentí. Y así, sin más, el juego cambió. Ya no estábamos fingiendo. La recepción fue exactamente como esperaba. Elegante, cuidadosamente coreografiada, con cada detalle diseñado para proyectar poder y estabilidad. Kevin y yo nos movimos por ella como actores en una obra de teatro, aceptando felicitaciones, bailando en los momentos adecuados, interpretando nuestros papeles a la perfección. Pero bajo la actuación, la tensión hervía a fuego lento. Kevin se mantuvo cerca de mí, con la mano siempre en mi cintura o en la parte baja de mi espalda, no de una forma posesiva que me hubiera molestado como con otros hombres, sino protectora, afirmando. Cada caricia me recordaba que era mía, y descubrí que no me importaba. Marcus llegó elegantemente tarde, con una sonrisa de confianza al acercarse para felicitarme. Prima, dijo con suavidad, ¿qué ceremonia tan bonita? Mi padre estaría orgulloso. ¿Lo estaría? Mantuve la voz neutra, consciente de que la gente nos observaba. No estoy segura de que el fraude y la traición fueran cosas que él valorara. La sonrisa de Marcus se tensó. No sé de qué estás hablando. Entonces no tendrás ninguna objeción a la presentación después de la cena. La voz de Kevin era gélida, un tributo al padre de Rachel y a su legado. Hemos recopilado una visión bastante completa de las operaciones comerciales de la familia. La comprensión se reflejó en los ojos de Marcus, seguida rápidamente por el miedo. No es necesario. Oh, pero sí lo es. La mano de Kevin se tensó en mi cintura. Todos los aquí presentes deben comprender exactamente con quién están tratando, tanto en lo que respecta a la alianza que he formado con mi esposa, como a aquellos que han trabajado en su contra. La cena fue excelente, aunque apenas la probé. Cada pocos minutos, Kevin se inclinaba hacia mí y me susurraba novedades sobre la seguridad, las reacciones de la familia y las pruebas que se estaban preparando. Finalmente, después de los brindis, Antonio se puso de pie. Antes de pasar al baile,
La feliz pareja ha preparado algo especial. Una presentación en honor a Frank Carter y sus décadas de servicio a las familias aquí representadas esta noche. Las luces se atenuaron, bajó una pantalla y durante los siguientes 15 minutos, los invitados reunidos vieron cómo se exponía metódicamente cada detalle de la traición de Marcus. Registros financieros que mostraban años de malversación, imágenes de vigilancia de sus reuniones con los Castellano, testimonios de sus cómplices a quienes se les había ofrecido un acuerdo a cambio de delatarlo. Las pruebas falsificadas que había planeado utilizar contra mí se presentaron junto con la prueba de su creación fraudulenta. Cuando Antonio terminó, Marcus estaba pálido como la cera. La sala estaba en silencio sepulcral. Kevin dijo de pie que esto es lo que pasa cuando alguien amenaza lo que es mío. Marcus Carter conspiró no solo contra su prima, sino también contra las alianzas que su padre había tardado décadas en construir. Puso en peligro la estabilidad para su beneficio personal. Y lo hizo rompiendo la única regla que todos seguimos: lealtad. Dejó que esa palabra flotara en el aire por un momento. Luego, las pruebas se han proporcionado a los representantes de todas las familias aquí presentes. El destino de Marcus ya no es decisión mía, es decisión de todos ustedes. Pero entiendan esto: cualquiera que se atreva a actuar contra mi esposa, contra los intereses de los Carter, que ella ahora controla, se enfrentará a una exposición similar y a consecuencias similares. El mensaje era inequívoco: si tocas a Rachel Reynolds, serás destruido. Marcus intentó hablar para defenderse, pero nadie le escuchaba. Los representantes de la familia ya se habían reunido, haciendo llamadas, coordinando respuestas. En una hora, Marcus estaría muerto o huyendo para salvar su vida. En cualquier caso, estaba acabado. Kevin me tomó de la mano y me llevó a la pista de baile cuando empezó la música. El cambio de mensaje fue deliberado. El asunto estaba zanjado. Ahora podíamos celebrar. En sus brazos, moviéndome al ritmo de la música, finalmente le pregunté: ¿qué le va a pasar? Las familias irlandesas se encargarán de él. También les traicionó a ellos. Filtró sus operaciones a los castellanos. No son indulgentes, así que morirá. Probablemente. La expresión de Kevin era indescifrable. ¿Te molesta? Debería. Marcus era de la familia, por muy traicionero que fuera, pero lo único que sentía era una fría satisfacción. No está bien. Su mano se apretó sobre mi cintura. Porque esto es lo que tienes que ser ahora. Alguien dispuesta a defender lo que es tuyo sin dudar. Las familias respetan la fuerza, Rachel. La misericordia se considera debilidad. Estoy aprendiendo. Estás haciendo más que aprender. Te estás adaptando. Me giró y me atrajo hacia él cuando volvimos a juntarnos. Has impresionado a la gente esta noche, Marcus, apareciendo y quedándote a mi lado sin pestañear. Ya te llaman la reina de hielo. ¿Es eso un cumplido en este mundo? Por supuesto. La canción terminó. Kevin me sacó de la pista de baile y me llevó a través de la multitud hacia una terraza tranquila. En cuanto nos quedamos solos, su actitud cambió. Tenemos que hablar, dijo con voz tensa. Sobre esto, señaló entre nosotros. Sobre lo que pasó en el altar. Sobre cómo cambiaste los votos. Sobre... Se pasó la mano por el pelo con evidente frustración. Sobre cómo se suponía que este acuerdo iba a ser sencillo y se está convirtiendo en todo lo contrario. Mi corazón se aceleró. Kevin, no puedo dejar de pensar en ti. Interrumpió mis palabras con crudeza. Desde que te mudaste a la finca, desde que empecé a protegerte, demonios, desde hace 6 años, si soy sincero. He pasado todos los días desde aquella fiesta intentando convencerme de que hice lo correcto, de que alejarte te protegía. Pero tenerte aquí, verte desenvolverte en este mundo, verte convertirte exactamente en la compañera que necesito. Se interrumpió y se dio la vuelta. Se suponía que esto iba a ser temporal. 1 año y luego te irías. Ese era el trato. Y ahora me acerqué y le cogí del brazo. Ahora no quiero que te vayas. Se volvió hacia mí y me miró con ojos feroces. Ahora quiero quedarme contigo, hacer que esto sea real, construir algo que no sea solo estrategia y alianzas.
Eso es peligroso, susurré, repitiendo sus propias palabras. Todo esto es peligroso. Sus manos enmarcaron mi rostro. Pero estoy cansado de fingir que no me importa. Cansado de actuar como si fuera solo una necesidad política. No lo eres, Rachel. No lo has sido desde el momento en que me besaste hace 6 años. Me rechazaste. Yo te protegí, corrigió, de la única manera que sabía, haciendo que me odiaras, alejarte tanto que este mundo no pudiera tocarte. Y funcionó. Te fuiste, construiste algo real, estabas a salvo, pero luego regresaste. Y tuve una segunda oportunidad que no merezco. Mis ojos ardían con lágrimas que me negaba a dejar caer. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que olvides el plazo de 1 año. Olvida el acuerdo de divorcio. Olvida fingir que esto es solo un negocio. Su pulgar acarició mi mejilla. Quédate conmigo, Rachel. Quédate de verdad. Sé mi esposa en todos los sentidos que importan. Me estás pidiendo que renuncie a mi salida. Dije lentamente. Mi libertad. Mi plan B. Te pido que apuestes por nosotros. Bajó la voz. Sé que no me lo merezco. Sé que he sido cruel, que te he hecho daño, que he complicado las cosas más de lo necesario, pero te lo pido de todos modos. Quédate conmigo. Elige esto, elígeme a mí. Hace 6 años habría dicho que sí inmediatamente. Me habría lanzado a esta oferta sin dudarlo. Pero ya no tenía 18 años. Había aprendido lo mucho que pueden doler las palabras, lo fácil que es romper las promesas. ¿Y si no funciona? Pregunté. ¿Y si solo somos compatibles por el peligro, por el drama? ¿Y si cuando las cosas se calmen, nos damos cuenta de que en realidad no nos gustamos? Entonces lo resolveremos, dijo Kevin simplemente. Juntos como socios, como aliados, como marido y mujer. Pero lo haremos con honestidad, sin estrategias de salida ni finales predeterminados. Eso es pedir mucho. Lo sé. Apoyó su frente contra la mía, pero ya no voy a seguir mintiéndome a mí mismo sobre lo que quiero. Y lo que quiero eres tú. No porque sea estratégico, no porque sea necesario, sino porque eres brillante y valiente y me ves. Me ves de verdad. Y no apartas la mirada. Levanté las manos para agarrarle por las solapas. No es fácil convivir conmigo. Bien, no quiero que sea fácil, quiero que sea real. Te desafiaré constantemente. Cuento con ello. Y si alguna vez vuelves a alejarme, si alguna vez me rechazas públicamente para protegerme, haré de tu vida un infierno. Su sonrisa era sincera, cálida, la primera sonrisa auténtica que le había visto. Tomé nota. ¿Alguna otra condición? Oficinas separadas. Dirijo los negocios de Carter a mi manera y tú no interfieres a menos que sea absolutamente necesario. De acuerdo. Igualdad de voz en las decisiones importantes que afecten a ambas familias. Ya lo daba por hecho y dudé. Y tienes que prometerme que si esto no funciona, si lo intentamos y fracasa, me dejarás marchar sin convertirlo en una guerra. La expresión de Kevin se volvió seria. Lo prometo, aunque no tengo intención de dejar que fracase. Muy seguro, Reynolds, como siempre. Entonces me besó, profundo y completo, nada que ver con el beso cauteloso del altar. Este beso era promesa y posesión, y 6 años de deseo negado al que por fin se le daba permiso. Cuando nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. ¿Entonces es un sí? Preguntó Kevin con voz ronca. Es un sí, confirmé. Pero si me haces arrepentirme, convertirás mi vida en un infierno. Lo recuerdo, sonrió. No lo cambiaría por nada. Antonio apareció en la terraza, aclarando la garganta. Siento interrumpir, pero las familias piden una declaración sobre el acuerdo para seguir adelante. Díselo tú, dijo Kevin, sin apartar los ojos de mí, que este acuerdo se ha convertido en permanente. La señora Reynolds no se va a ir a ninguna parte. Entendido. La sonrisa de Antonio sugería que esperaba exactamente este resultado. Enhorabuena a los dos. Después de que se marchara, Kevin me tomó de la mano y entrelazó nuestros dedos, listos para enfrentarnos a ellos como una pareja casada de verdad. Lista para enfrentarme a cualquier cosa, dije. Siempre que tú estés a mi lado. Siempre, prometió.
y por la feroz certeza de sus ojos le creí. Volvimos juntos a la recepción y esta vez, cuando la mano de Kevin se posó en mi cintura, sentí algo diferente. No era una actuación ni una estrategia, solo la verdad. Las familias notaron el cambio de inmediato. Algo en nuestro lenguaje corporal, en nuestras expresiones, en la forma en que nos movíamos juntos ahora. Los susurros comenzaron casi de inmediato, pero no eran las crueles especulaciones que yo temía. Eran de aprobación sorprendida, incluso de respeto, porque en este mundo las relaciones genuinas eran poco comunes. Las alianzas estratégicas eran habituales. Los matrimonios políticos eran de esperar. Pero el amor verdadero, la conexión real entre dos personas lo suficientemente poderosas como para cambiar el equilibrio de la ciudad, eso era algo digno de mención. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche. En algún momento, Kevin se inclinó hacia mí y me susurró, ¿quieres escapar? Pensaba que nunca me lo pedirías. Nos alejamos de la multitud y atravesamos los salones de la mansión hasta llegar al dormitorio de Kevin. Ahora era oficialmente nuestro dormitorio, la habitación en la que evitaba pensar. El lugar que había dado por hecho que nunca compartiría con él. Pero eso era antes de los votos, antes de la revelación de Marcus, antes de la cruda honestidad de Kevin en la terraza. Ahora, de pie en su espacio, sentía expectación en lugar de temor. No tenemos por qué hacerlo. Kevin comenzó. Lo besé, interrumpiendo su cautelosa salvedad. Lo sé, pero quiero hacerlo. No más fingir. ¿Recuerdas? Su sonrisa fue lenta y devastadora. No más fingir. Lo que siguió no se pareció en nada a lo que había imaginado. Fue tierno y feroz, vacilante y seguro. Un descubrimiento mutuo sin las capas de defensa que habíamos mantenido durante tanto tiempo. Después, tumbada en sus brazos con la luz de la luna entrando por las ventanas, sentí que algo se asentaba en lo más profundo de mi pecho. Paz, tal vez, o el reconocimiento de que estaba exactamente donde debía estar. Dime algo, murmuró Kevin, mientras sus dedos trazaban dibujos en mi hombro aquella noche. Hace 6 años, cuando me besaste. ¿Qué te hizo estar tan segura? No lo sé, admití. Tal vez solo la certeza de que lo que sentía era demasiado grande como para ignorarlo, que si no decía nada, me arrepentiría para siempre. Y ahora sé que tenía razón. Incliné la cabeza para mirarlo. Solo necesitamos 6 años de matrimonio estratégico para descubrirlo. Él se rió, con una risa genuina y sin reservas. El cortejo más complicado de la historia, pero también el más honesto. Recorrí con los dedos la línea de su mandíbula. Sin fingimientos, sin juegos, solo dos personas que son terribles para admitir lo que quieren y que finalmente son honestas. Puedo vivir con eso. Kevin me atrajo hacia él. Aunque me reservo el derecho a ser terrible admitiendo cosas de vez en cuando. Viejos hábitos. Siempre y cuando seas terrible conmigo. Siempre contigo, prometió. Con nadie más. Me quedé dormida en sus brazos, sintiéndome realmente segura por primera vez en años. No por los sistemas de seguridad, los guardaespaldas o las alianzas estratégicas, sino porque el hombre que me abrazaba había dejado por fin de protegerme de sí mismo y había elegido amarme en su lugar.